Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor secretario. Mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Republicano, cree necesaria una comisión de investigación sobre el caso Mediador. Y así lo dijo a todos los medios nuestro portavoz Gabriel Rufián. Pensamos que es muy importante que haya una comisión aquí en esta casa. Señor presidente, disculpe, de nuevo le tengo que pedir que llame al orden a la diputada que tiene el cartel de nuevo insultando a mi grupo parlamentario. Gracias. Vale. Mi grupo parlamentario pensamos que es muy importante que hay una comisión de investigación aquí en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, de la trama Mediador, y es una medida muy necesaria. Queremos, señor secretario y señorías, denunciar que nos han tumbado las comparecencias de los mandos policiales de la Guardia Civil en la comisión. Habíamos solicitado y nos han tumbado la comparecencia del señor Francisco Espinosa Navas, general, Pedro Vázquez Jaraba, teniente general, Carlos Alonso Rodríguez, teniente coronel, y José María Tienda, coronel. Nos han tumbado la comparecencia de esas personas. Son 9 comunidades autónomas afectadas por este tema. Pero preguntamos qué relación hay entre el caso Mediador y el caso Cuarteles. Aquí estuvo hace nada el señor ministro, contestando nuestras preguntas sobre el caso Cuarteles. Y voy a volver a preguntarle sobre unos cuantos temas que, desgraciadamente, el ministro no nos ha contestado. El caso Cuarteles, que está ahora en fase de instrucción, en relación con el caso Mediador, el caso Cuarteles se inicia mucho antes. De hecho, es una investigación que viene del año 2017 y que se instruye en un juzgado madrileño que analiza presuntas irregularidades en las contrataciones para obras en cuarteles de la Guardia Civil en una quincena de provincias. El nexo común con el caso Mediador es la figura del general Espinosa, que nos acaban de tumbar. Su comparecencia es importante recalcar, que aparece en las grabaciones hechas por Antonio Navarro hablando con el empresario Ángel Ramón Tejera, conocido como Mon. Es el empresario que supuestamente hacía obras gracias a un trato de favor de mandos de la Guardia Civil con trabajos a precios inflados y con dádivas como contraprestación. En la comandancia de Las Palmas, Mon hizo obras cuando Espinosa, el que nos han tumbado la comparecencia, estuvo al frente. Entonces era coronel. También las hizo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde fue relevado de su cargo el coronel Tienda, que también aparece en una conversación grabada con Espinosa en el caso Mediador. Recalco que nos han tumbado la comparecencia de Espinosa. Asimismo, hay al menos una conversación, entre Antonio Navarro y Mon, en la que el primero, Antonio Navarro, le plantea la posibilidad de hacer obras para una de las empresas ganaderas que entró en contacto con la trama de presunta corrupción. Resumiendo, resulta que unos empresarios le dicen, a través de un mediador, a un diputado: oye, consíguenos una subvención. Y recibía un dinero de este diputado o el mediador de este diputado, todo supuestamente, que luego veríamos cómo se repartían esos beneficios y cómo se evitaban las sanciones. El diputado, junto a un sobrino que fue director general, supuestamente miraban qué empresas tenían algún expediente sancionador. Me acuerdo que esto ya se habló en muchos medios de comunicación y hemos estado también investigando el caso en los medios de comunicación con muchos periodistas.
y realmente hemos llegado a la conclusión que supuestamente se compinchaban, es decir, si quieres arreglar este expediente, pues si tienes una sanción de X 1.000 euros, nos tienes que dar tantos X 1.000 euros. Todo supuestamente. La jueza María Ángeles Lorenzo Cáceres, que sigue desenredando este hilo, este novillo, que según la Policía Nacional y la Guardia Civil dice que es la punta del iceberg de una presunta trama de corrupción que llevaría años y años operando en las islas. Que el caso Cuarteles tiene nombres en común con el caso Mediador, ¿no? La Asociación Unificada de la Guardia Civil, que se presentó como acusación en el caso Cuarteles, recurre el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife en las diligencias del caso Mediador, y la Asociación Unificada de Guardias Civiles, con su portavoz Pedro Carmona, asegura que casos como este ponen en evidencia que la Guardia Civil no ha cumplido la recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, Greco, de disponer de un órgano específico de vigilancia del cumplimiento de las normas éticas en el ejercicio de las funciones inherentes al cuerpo y singularmente por parte de quienes ejercen el mando al más alto nivel. Mi primera pregunta es si el Ministerio del Interior también piensa personarse como acusación. ¿Cómo se hará eso? ¿Piensa, señor secretario, hacer el Ministerio del Interior un plan para controlar la corrupción y un plan también para regenerar de forma democrática la Guardia Civil, para que sea una Guardia Civil democrática y que parte de tolerancia cero, que sea en base a la tolerancia cero a la corrupción en este cuerpo de seguridad? Otra pregunta, señor secretario. ¿El Ministerio piensa crear una oficina de prevención y lucha contra la corrupción como un órgano especializado, independiente, sobre todo que no dependa de la cadena de mando de la policía, de la Guardia Civil? Me gustaría realmente saber, porque se lo preguntamos también al ministro y la verdad es que no me contestó favorablemente. ¿El Ministerio piensa modificar las normas que regulan la elección de mandos de la Guardia Civil? Eso es muy importante, no lo digo yo, lo dice la Asociación Unificada de Guardias Civiles. ¿Piensa modificar las normas que regulan la elección de mandos de la Guardia Civil para ser oficiales generales, para que el proceso respete escrupulosamente los principios de igualdad, mérito, capacidad, cumplimiento de los valores éticos, deontológicos? ¿Piensa acabar el Ministerio con la enorme opacidad de esos procesos? ¿Piensa el Ministerio hacer una auditoría interna? Eso es muy importante, tampoco me contestó el señor ministro. ¿Piensa el Ministerio hacer una auditoría interna de todos y cada uno de los contratos de obras e independencias? Y aquí ya hablando directamente del caso Cuarteles, de los centros, de los acuartelamientos de la Guardia Civil de los últimos 10 años. Otra pregunta que creemos que es muy importante y tampoco nos contestó el ministro, ¿piensa modificar el gabinete técnico de la Dirección General de la Guardia Civil para que sea mixto, compuesto por un miembro del cuerpo y una persona civil y no solamente por alguien uniformado, como es en la actualidad? Y ya voy acabando, señor secretario. Se ha hablado aquí antes, hemos llevado a cabo la Ley 2/2023 del 23 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Mi pregunta es, ¿qué piensa hacer el Gobierno, el Ministerio, para efectivar los derechos y garantías de las personas protegidas por esta ley, que ya es ley, pero dentro de la Guardia Civil, de las fuerzas y cuerpos de seguridad de España? Y muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias.
Señora Carballo. ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Dice la Asociación de Guardias Civiles sobre los casos de corrupción, mediador y cuarteles, y abro comillas. Es que es muy irónico, de verdad, todo lo que se está viviendo, que la misma asociación de los guardias civiles están instando, exigiendo, rogando que se haga un plan de choque contra la corrupción, cuando esto no se tendría ni que pensar, ¿no? Esto no tendría que pasar. Desde que saltó la información sobre la existencia de casos de corrupción dentro de los altos mandos de la Guardia Civil, los guardias civiles nos preguntamos cómo los que se encargan de vigilar posibles conductas delictivas dentro del cuerpo no apreciaron todas las irregularidades que supuestamente se estaban registrando. Cierro comillas. Y vuelvo a decir, es una barbaridad que quienes lo tenían todo en su mano para detectar esa trama de corrupción y detenerla y pararla, dicen que no tenían ningún conocimiento y hacen esa pregunta que acabo de leer. Yo me imagino lo que piensa la ciudadanía en general. El ministro de Interior, que vino aquí esta semana, en su comparecencia para explicar los casos de corrupción, sobre todo el caso Cuarteles, lanzó acusaciones al gobierno anterior, al gobierno del Partido Popular, y se quitó, según mi punto de vista, las responsabilidades. Esta es la imagen que quedó, desgraciadamente. Pero resulta, señor secretario, que hay casos de corrupción en los dos consecutivos gobiernos, en los consecutivos gobiernos alternados, tanto del PP como del PSOE, en la Guardia Civil. Y un ejemplo es que en el 2017, con el PP en el gobierno, con el ministro Zoido, pararon la investigación de asuntos internos de la Guardia Civil sobre los presuntos amaños en obras en 13 comandancias. Y esas obras se adjudicaron al constructor Ángel Ramón Tejera de León, MON, que he dicho antes, que sale también mencionado en el caso actual mediador. Es decir, la teoría de que la corrupción ya impregnaba la Guardia Civil durante el gobierno de Rajoy, bueno, ahora está todo el mundo hablando, ¿no? PP, pero, y es lógico esto, se tiende a pensar que es lógico, pero resulta que en el 2018, también ya se ha hablado aquí, cuando un escrito anónimo sin remitente advirtió que las corruptelas en las contrataciones de obras en los cuarteles, y aquel mismo año el PSOE tomaría las riendas del gobierno. Y 5 años después estallan los casos actuales de corrupción. Le pregunto, señor secretario, y acabo, señor presidente. Aunque los delitos se comenzaron a gestar en el gobierno del PP, pero el PSOE gobierna estos últimos 5 años, ¿por qué no ha hecho el gobierno, el ministerio, no se ha enterado hasta ahora? ¿Por qué no se ha hecho nada hasta ahora? Le pregunto porque la interpretación de todo lo que nos ha dicho el señor ministro aquí, la interpretación que yo hago y la ciudadanía también hace, es que no tienen ustedes nada que ver con el tema, no tienen ninguna responsabilidad en los actuales casos de corrupción. Y la corrupción parece realmente ser el elemento que vertebra, desgraciadamente, este país. Bueno, muchas gracias, señora Gracias. Carballo. Pues tiene la palabra señor Santiago.